Hoy vamos a estudiar lo que son los elementos de insaturación. Como ustedes ya debieron haber estudiado en su clase, saben que son las características estructurales de los compuestos insaturados debido a la presencia de los enlaces pi o también de los compuestos cíclicos. ¿Qué ha pasado con estos? En ellos se ha disminuido el número de átomos de hidrógeno, ya sea para formar un enlace pi o para cerrar un ciclo. Cada elemento de insaturación corresponde a 2 átomos de hidrógeno menos presentes en la fórmula saturada. Nosotros un elemento de insaturación es igual al índice de deficiencia de hidrógeno, que es igual al IDH. Lo mismo, se dice de una forma o de otra. Aquí nosotros lo podemos hacer de dos formas. Uno, a la fórmula saturada, nosotros sacamos la fórmula saturada del compuesto al cual le queremos determinar sus elementos de insaturación. Sacamos la fórmula saturada, los hidrógenos que me dan allí, le restamos los hidrógenos de la fórmula que estamos analizando. Ya vamos a hacer ejemplos de eso. O utilizamos esta fórmula de los elementos de insaturación, que un medio multiplicado por 2 por los carbonos del compuesto que nosotros estamos analizando, la fórmula que estamos analizando, más 2 menos los hidrógenos de la fórmula cual estamos analizando. Esto nosotros lo vamos a ocupar cuando solamente tenemos carbonos e hidrógenos, pero también nosotros vamos a tener en algunos compuestos heteroátomos. ¿Y qué son los heteroátomos? Los heteroátomos no son más que compuestos diferentes al carbono e hidrógeno. Así vamos a tener que cuando nuestro heteroátomo es un halógeno, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente la cantidad de halógenos que estén presentes en la fórmula la vamos a sumar a los hidrógenos y así lo vamos a utilizar, es decir, sumamos con los hidrógenos. Cuando nuestro heteroátomo es oxígeno, lo ignoramos. Si nosotros en nuestra fórmula tenemos oxígeno, sencillamente se ignora. Y cuando es nitrógeno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar medio carbono por cada nitrógeno. ¿Qué significa? Que si yo tengo 4 carbonos y tengo un nitrógeno, la cantidad de carbonos que voy a poner en la fórmula va a ser 4.5. Veamos ejemplos. Aquí tenemos una fórmula molecular C8H14 y a esa le queremos determinar el IDH. Hagámoslo de las dos formas. Primero, tenemos que sacar, de la primera forma, tenemos que sacar la fórmula saturada para este compuesto. ¿De dónde sacamos la fórmula saturada? Con esta que ya conocemos, que es la de los alcanos. CnH2n más 2. Entonces, ¿cuál sería la fórmula saturada para este compuesto? Tengo 8 carbonos, 2 por 8 16, más 2 18, van a ser, la fórmula saturada serían C8H18. ¿Qué vamos a hacer para encontrar los elementos de insaturación o IDH? Sencillamente a estos 18 hidrógenos de la fórmula saturada le vamos a restar los hidrógenos de la fórmula que estamos analizando y así nos da esta operación. 18 menos 18 que corresponden a la saturada menos 14 que corresponden a la que estoy analizando me va a dar igual a 4, pero como ya habíamos dicho que un elemento de insaturación equivale a 2 hidrógenos, tenemos que dividirlo entre 2 y así obtendremos nuestro IDH. La otra forma es utilizando la fórmula. Aquí solamente vamos a sustituir. Tengo un medio multiplicado por 2 por el número de átomos de carbono de la fórmula, más 2 menos el número de hidrógenos de la fórmula a la que nosotros le estamos determinando el IDH, y aquí obtengo mis elementos de insaturación. Tiene 2 elementos de insaturación y vean, nos da igual acá que con la formulita. Aquí ven, solamente tengo carbonos e hidrógenos. En el ejemplo B
yo ya tengo carbono, hidrógeno y tengo un heteroátomo que es el oxígeno. ¿Qué dijimos que eran en el oxígeno? Se ignoran. Entonces solo vamos a trabajar con el carbono e hidrógeno. ¿Qué hacemos? Le sacamos la fórmula saturada a este compuesto de 6 átomos de carbono. Esa sería nuestra fórmula saturada. ¿Qué hago hoy? Aquí, ¿cuántos hidrógenos tengo? 8, porque los oxígenos los ignoro, entonces solo tengo 8 hidrógenos. A estos 14 hidrógenos le resto estos 8 hidrógenos. 14 menos 8 me da 6, entre 2, ya sabemos que lo tengo que dividir entre 2 porque cada 2 hidrógenos es igual a un elemento de insaturación y me da que su IDH es 3, o sea, los elementos de insaturación en este compuesto son 3. Y si lo hacemos por la formulita, sencillamente sustituimos y ven, nos da exactamente lo mismo. Estos 6 carbonos son estos de acá, estos 8 hidrógenos son estos de acá y nos da 3 elementos de insaturación o IDH. Otro ejemplo es en el que ya tenemos halógenos. ¿Qué tenemos que hacer con los halógenos? Sencillamente los sumamos a los hidrógenos y eso es lo que vamos a utilizar. Mi fórmula saturada para 10 átomos de carbono sería C10H22. A estos 22 hidrógenos les voy a restar estos 11 más estos 5 porque los halógenos se le suman a los hidrógenos, serían 16. A 22 le resto 16, me da 6 y para sacar el IDH lo divido entre 2 y tengo 3 IDH o elementos de insaturación. Y en la formulita ya sabemos que solo vamos a sustituir 10 carbonos que están presentes aquí y los 16 hidrógenos que se me hacen de sumar los 11 hidrógenos más los 5 cloros y el IDH es igual a 3. Y el último ejemplo en el que ya tenemos halógeno, tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo mismo, saco la fórmula general, pero aquí como ya tengo presente el nitrógeno tengo que tener cuidado porque los nitrógenos se les suman a los carbonos, o sea, cada nitrógeno es medio carbono. ¿Qué significa? Que en esta fórmula yo tengo 4.5 carbonos y el cloro se lo sumo al hidrógeno, total que tengo 4.5 carbonos y 7 hidrógenos. Y hacemos lo mismo, le saco la fórmula saturada al de 4.5 a al de 4.5 y su fórmula saturada sería 4.5H11. A estos 11 hidrógenos le resto estos 7, me da 4 entre 2 es igual a 2, que tiene 2 elementos de insaturación. Y en la formulita, que es más fácil, solamente sustituyo 4.5, ¿por qué? Porque tengo un nitrógeno, 4 carbonos más 0.5 del nitrógeno, ahí sustituyo todo lo demás y los 7 hidrógenos. 6 hidrógenos más 1 del cloro me dan 7 hidrógenos y de esta forma yo puedo sacar los elementos de insaturación para los compuestos y hacerme una idea de cómo va a ser la estructura